El presidencialismo como forma de gobierno de la República tiene como principal característica la división de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El jefe de Estado, además de ostentar la representación formal del país, es parte activa del Poder Ejecutivo, siendo elegido de forma directa por los votantes y no por el Congreso o Parlamento. La separación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial es una de las principales ventajas del presidencialismo, porque garantiza que un poder pueda examinar las acciones del otro. De acuerdo con los partidarios de ese sistema, la falta de controles y equilibrios significaría que la mala conducta de un primer ministro o jefe de Estado no podría ser descubierta. Un ejemplo de ello ocurrió en 1970 en los Estados Unidos bajo el mandato del presidente Richard Nixon y el escándalo político a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas de Watergate de Washington, D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de ese país, y así el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables. Cuando aquella conspiración se destapó, el Congreso americano inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Nixon a colaborar condujo a una crisis institucional. El término Watergate empezó a abarcar entonces una gran variedad de actividades clandestinas ilegales en las que estuvieron involucrados personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon. Estas actividades incluían acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos. Nixon y sus colaboradores ordenaron el acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia como la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, o el Servicio de Impuestos Internos, IRS. El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que se saldó con la dimisión de este como presidente de Estados Unidos en 1974. Desde entonces, este nombre, Watergate, y el sufijo Gates son sinónimos de escándalos políticos en Estados Unidos y otros países de habla inglesa como de no inglesa. Los críticos de esta forma presidencial de gobierno responden que si la legislatura del sistema presidencial es controlada por el partido o la facción favorable del presidente, esta misma situación existe. Los defensores señalan que incluso en tal situación, un legislador del partido del presidente está en una mejor posición para criticar al presidente o sus políticas. Pero todo ello dependerá de un mínimo común denominador, un sistema democrático fuerte, estable y claro. A raíz de los acontecimientos que actualmente han estado ocurriendo en la República Dominicana, por querer someter un proyecto de reforma constitucional que permita al actual presidente acudir a un tercer mandato consecutivo, y la oposición amplia de un grupo importante de legisladores del partido oficialista y de todo el bloque opositor, así como del rechazo amplio de la sociedad dominicana, en la que 7 de cada 10 personas se oponen a la reforma constitucional y por consiguiente a la reelección presidencial. La ocupación del Congreso mediante fuerza militar, policial y el reciente escándalo por el descubrimiento del servicio de inteligencia instalado dentro y fuera del Congreso Nacional con drones, cámaras, intervenciones de dispositivos electrónicos y de comunicación. Les llevamos los testimonios de los legisladores dominicanos y la opinión de la gente en las calles. Hablamos sobre el Congreso, Casa de la Democracia. Yo soy Marjorie Félix. Bienvenidos a Esfera Global. Vamos al contexto. El Congreso Dominicano es la institución legislativa nacional de la República Dominicana. Lo integran 2 cámaras, un Senado, compuesto de miembros elegidos a razón de 1 por provincia y 1 por el Distrito Nacional, según el artículo 78 de la Constitución Dominicana, y una Cámara de Diputados que, según el artículo 81 de la Constitución, está compuesta de la siguiente manera: 168 diputados elegidos por circunscripción territorial, en representación del Distrito Nacional y de las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de 2 los representantes de cada provincia. 5 diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferiblemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos del 1% de los votos válidos emitidos.
7 diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Los representantes de ambas cámaras son electos por un periodo de 4 años. La reunión del Senado y la Cámara de Diputados se denomina Asamblea Nacional. Según el artículo 79 de la Constitución, para ser un legislador de la República Dominicana se requiere ser dominicano, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos 5 años consecutivos. La legislatura es el periodo durante el cual sesionan los organismos legislativos, es decir, el tiempo en el que los legisladores ejercen sus funciones según lo establecido por la Constitución, el cual finaliza cuando dicha asamblea se disuelve en el plazo constitucional correspondiente. Según el artículo 89 de la Constitución Dominicana, las cámaras se reunirán de forma ordinaria el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año. Cada legislatura durará 150 días y el Poder Ejecutivo podrá convocarlas de forma extraordinaria. Regresamos. Continuamos con Esfera Global. Hoy nuestro tema es Congreso, Casa de la Democracia. Gracias por su sintonía. Los diputados y senadores son funcionarios que representan al Estado con una alta honorabilidad, siendo que en el ejercicio de sus funciones representan los intereses de la ciudadanía mediante la ley, pero sobre todo mediante la fiscalización de los actos del gobierno y las autoridades públicas. Por eso es defendible en todo momento la autonomía y el equilibrio en la división de poderes. ¿Usted cree que en la República Dominicana hay independencia de poderes? ¿Pueden los legisladores nuestros fiscalizar al gobierno? ¿O hay una excesiva influencia del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado? ¿Qué usted opina sobre la crisis política y democrática que vivimos hoy, con un Congreso invadido por fuerzas militares y policiales? Usted puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, @Esfera Global es nuestro usuario, estoy como @MarjoFélix en Instagram y Twitter y Marjorie Félix en Facebook. Vamos a establecer conexión directa con los legisladores porque son la parte protagónica de este caso. Comunicamos ahora en una conexión directa la conversación con el expresidente de la Cámara de Diputados y diputado por Santo Domingo Norte, Rubén Maldonado. Gracias, Rubén, por aceptar esta invitación a conectarse con Esfera Global. Saludos. Lo que hemos vivido actualmente en la política dominicana habla de un exceso de influencia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. La imagen del Congreso, por tanto, ha quedado en entredicho, sobre todo por los mecanismos de obtención de votos para la aprobación de proyectos de ley, en este caso, la reforma constitucional. ¿Cómo califica el estado de la democracia dominicana? La democracia dominicana tiene su vigencia más plena y con mayor nivel y con mayor fuerza a partir del año 2010. Es en el año 2010 con la reforma constitucional introducida en el gobierno del presidente Leonel Fernández, donde los poderes del Estado comienzan a jugar un rol con mayor nivel de independencia. Pero a partir del 2010, con esta reforma, que sin lugar a duda es la reforma más progresista y más avanzada que hemos tenido en la República Dominicana en toda nuestra historia, se crearon las condiciones para una verdadera independencia del poder legislativo del poder ejecutivo. Rubén, la militarización del Congreso ya tras varias semanas, ¿cómo ha afectado el desempeño de la institución y qué consecuencias se supone que traerá a nuestra democracia? El Congreso Nacional fue militarizado sin ninguna razón. Desde mi óptica eso fue un error táctico, un error político muy grande por parte del Ejecutivo,
porque evidentemente eso no fue una decisión congresional, no tiene precedente en nuestra historia y que no está acompañado ni está justificada por ninguna acción que permitiera eso. Y mucho más cuando se hace para reprimir a diputados del mismo partido oficialista, como eso fue el caso que sucedió. ¿Y cómo se espera que concluya esta legislatura? ¿Habrá o no reforma constitucional? Evidentemente que los afanes y los aprestos para buscar una reforma aún persisten. Hay un sector enquistado en el gobierno que está decidido a una segunda reforma constitucional para servir a los intereses del gobernante de turno. Esta legislatura concluye el día 26 de julio, queda muy poco tiempo. Diríamos que apenas le queda esta semana y la semana que entra para lograr cometer ese desafuero, ese error histórico. No están los votos, no están dadas las condiciones para que esa reforma tenga éxito. Danilo Medina no tendrá éxito en el Congreso Dominicano. No lo puede tener porque el pueblo dominicano en más de un 75% está rechazando esa reforma constitucional. Muchas gracias, Rubén, por esta participación en Esfera Global. Y sobre el mismo tema, ahora vamos a establecer conexión con el diputado nacional por el Frente Amplio, Fidel Santana. Gracias por aceptar conversar con nosotros por esta vía. Es un honor para mí, estamos a sus órdenes. Fidel, con esta importante influencia del Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, la imagen cuestionadísima de nuestro Congreso, porque ya se ha hecho de conocimiento público cuáles son los mecanismos de obtención de votos para la aprobación de proyectos, en este caso la reforma constitucional. ¿Cómo usted califica el estado de la democracia dominicana en este momento? He sostenido por mucho tiempo que la separación de poderes en el país es una ficción, que aquí impera un régimen de una aparente democracia, pero que al final de cuentas solo el Ejecutivo decide el rumbo del Estado. Y en lo relativo a la manera como se ha reformado la Constitución, todo el país sabe, y lo conocemos dentro del Congreso, que ha sido el fruto de la utilización de sobornos y de mecanismos ilegales para lograr votos suficientes para la reforma, cosa que en estos momentos se está intentando nueva vez. Y en medio de toda esta ocupación de militares, policías y todo lo que se ha acusado y las pruebas que se han mostrado públicamente de dispositivos electrónicos, drones, etcétera, ¿cómo ha afectado el desempeño de la institución? ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer a nuestra democracia esta crisis que tenemos en la actualidad? Los recientes acontecimientos en los que incluso se le faltó respeto a legisladores que fueron bombardeados y algunos incluso golpeados, refleja cómo el primer poder del Estado ha ido perdiendo sus atribuciones frente al Ejecutivo y cómo está amenazada precisamente la democracia basada en la separación de poderes y en el respeto hacia el poder directo que es el de los representantes del pueblo, que ya incluso cualquier policía o militar pues le pasa por encima en nuestra propia sede a los representantes del pueblo. Eso es cosa muy lamentable y deplorable. Fidel, esta es la recta final ya para concluir la legislatura, apenas pocas semanas. ¿Cómo usted espera que concluya? ¿Habrá o no reforma constitucional? Bueno, en mi caso estoy convencido que la reforma a la Constitución está derrotada. Primero porque no sería una reforma. Una reforma es un acontecimiento integral que revisa toda la vida institucional de un país. En este caso se trataría de un mamotreto para habilitar los mecanismos de continuidad al actual mandatario. Creo que está derrotado eso políticamente y moralmente. Y espero que concluya la legislatura habiendo el pueblo obtenido una victoria en la defensa de su institucionalidad, en este caso de su Carta Constitucional, que es el principal órgano
de institucionalidad del país. Muchas gracias, Fidel, por aceptar conversar con nosotros. Ahora seguimos conversando con la diputada por la provincia de Santiago, Altagracia González. Gracias por estar con nosotros en Esfera Global, Altagracia. Gracias a ustedes. En realidad, Mayorín, para mí es un gran placer compartir con ustedes estos momentos. Ya tengo muy buena referencia tuya de tu talento, profesionalidad que tiene, así es que el honor es mío. En la actualidad, con todos estos problemas que estamos viviendo desde el Poder Ejecutivo, influenciando al Legislativo, todas las acusaciones públicas que se han hecho, que recaen sobre la imagen de nuestro Congreso, la gente pierde confianza, en este caso con tanto forcejeo en el partido oficialista, tratando de imponer un proyecto de reforma constitucional ampliamente rechazado por la población dominicana. ¿Cómo usted considera que se puede calificar el estado de la democracia dominicana? Nos sentimos en realidad que la democracia está en peligro, porque al ver un Congreso donde nosotros somos el primer poder del Estado y poder ver que en estos momentos la democracia pues no está en su mejor condición, la sentimos muy débil y tenemos que trabajar en fortalecimiento a ella. ¿Y cómo han estado ustedes sesionando, Altagracia? ¿Cómo se ha afectado el desempeño de la Cámara de Diputados? Al tú ver el primer poder del Estado, la casa de la democracia, militarizado de una manera al extremo, extremista, pues nosotros le ha traído como consecuencia al país muy negativa, donde ha sido la expresión del momento internacional que se ha vendido, es lo que ya todo el mundo conoce al ver una militarización sin necesidad, porque solo podría usarse las Fuerzas Armadas en caso de que haya guerra, de que el país esté en peligro. Y aquí el país no está en peligro. Lo que está en juego es la democracia por el respeto a la Constitución, donde nosotros tenemos que tener esa firmeza de respetar las leyes. Yo aspiro, como aspiramos todos los diputados y los ciudadanos de nuestro país, que le decimos que no a una modificación a la Constitución, en tener un país con una institucionalidad fuerte, que se respete la Constitución, que se respete las leyes. Nosotros podemos ver que si el Ejecutivo no es capaz de respetar, ¿qué esperamos de los demás? Finalmente, ¿usted cree que al final de la legislatura, que ya está concluyendo, de hecho, habrá reforma constitucional o no habrá reforma constitucional? Los diputados y las diputadas responsablemente le decimos que no a una reforma constitucional y estamos seguros de que no pasará. Estos han sido los testimonios de 3 legisladores dominicanos acerca del desempeño de la institución, la actual crisis que estamos atravesando en el Poder Legislativo en la República Dominicana. Gracias por su sintonía. Volvemos en breve tras la pausa. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar hoy con Esfera Global. El tema es el Congreso, Casa de la Democracia. Vamos a ver en este momento lo que dice la gente. En otras ocasiones hemos salido a las calles a enterarnos de lo que dice la gente sobre el tema de la democracia. En esta ocasión, de especial vulnerabilidad de nuestra democracia, con la ocupación del Congreso Nacional,
terribles denuncias sobre mecanismos ilegales de obtención de votos con el objetivo de someter el proyecto de reforma constitucional, ofreciendo importantes sumas de dinero. Veamos ahora cómo se encuentra la confianza de la gente en la democracia, qué dicen sobre la fuerza militar y policial en el perímetro del Congreso y si apoyan o no una nueva reforma a la Constitución. Veamos. ¿Usted tiene confianza en la democracia dominicana? Mayormente no ha tenido esa confianza. Prácticamente no. Bueno, se puede decir que sí. No, no hay confianza. Sí, claro. Bueno, Balaguer dijo que eso era un papel. No. ¿Qué opina sobre la militarización del Congreso? Lo veo bien. No tengo mucho que decirle sobre eso. Bueno, ¿qué te digo? Mira? No estoy de acuerdo con eso. Para mí es un bulto que están haciendo ellos, los PLDistas. Ellos no están por el beneficio del pueblo. Muy mal. No, que no peleen, que somos hermanos todos, que no peleen. Para mí no está bien, ¿no? ¿Apoya o no la reforma constitucional? Yo la vería bien si se la apoyarían. No, no la apoyo. Eso no. Todo de acuerdo porque todo el mundo lo ha hecho. No apoyo nada. No la apoyo porque hay una injusticia ahí que, ¿cómo decirle? No nos ayuda ni nos favorece a nosotros los ciudadanos. No la apoyo. Es buena para el chiquito. Sí. Ya usted ha visto lo que dice la gente acerca de su confianza en la democracia dominicana. La mayoría dice que no confía en la democracia dominicana, 5 de 8. 2 dicen que sí tienen confianza y una dice que eso es un papel, como dijo Balaguer, y que con ella se hace lo que se quiera. Vean cómo hay una influencia de la historia y del liderazgo político en la opinión pública. Sobre la militarización del Congreso Dominicano, 2 personas dicen que no saben nada del tema. Una dice que no está de acuerdo. 2 dicen que eso es un bulto en beneficio de la clase política. 2 dicen que lo ven muy mal. Y una dice que no quiere ya más peleas. Si apoyan o no la reforma constitucional, la absoluta mayoría dice que no la apoya, una persona la apoya y una dice que la apoyaría si resulta buena para el chiquito, para los más pobres, quiso decir. Vamos ahora a compartir con ustedes unas entrevistas que hemos hecho desde el Congreso Nacional. Primero, decir algo sobre el Poder Legislativo. Este es uno de los pilares fundamentales en la vida política de un país. Sin este, ningún sistema de gobierno puede considerarse legítimamente democrático. Desde la pluralidad y la diversidad política, el Congreso es garantía de debate económico, político y social, aglutinando hombres y mujeres elegidos a través del voto popular para representar a sus electores y transformar las demandas sociales en políticas públicas. La democracia amerita en todo momento mecanismos de control entre los poderes del Estado, insistimos en este punto. El Congreso cumple con ese rol, sirviendo de contrapeso del Poder Ejecutivo por medio de la fiscalización de sus actos. Es el Poder Legislativo quien exige al gobierno la transparencia con rendición de cuentas y la vigilancia para que no se cometan excesos en las acciones tomadas por este. Veamos las entrevistas al senador por la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, y al diputado por San Juan, Henry Merán. Para Esfera Global, desde el Senado de la República Dominicana, conversamos con el senador por la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas. Muchísimas gracias, senador, por concedernos esta entrevista especial. Muchas gracias, Marjorie. A tu disposición para responder todas las expectativas e inquietudes que pueda tener. Sobre todo en este momento tan complejo para la democracia dominicana, nos sentimos agradecidos de esta concesión que nos hace. Hasta la entrada ha sido bastante complicada. Lo que hemos visto en nuestra política reciente, en estas últimas semanas, es un proceso de militarización. A veces pensamos que es de policialización, ya que se retiraron las Fuerzas Armadas en todo el entorno del Congreso. Queremos saber cómo se ha vivido desde la Cámara del Senado, desde el Senado, esta situación. Bueno, yo pienso que lo que el país ha visto en los últimos años, en los últimos meses y en los últimos días aquí en el Senado,
es que hay una antinomia en el ejercicio de la democracia en el país, que se está expresando militarmente ahora con el Congreso, pero que es parte de una práctica política, el impedir el ejercicio de la disidencia, el abrir la puerta a los escenarios que constitucionalmente y legalmente están establecidos como la puerta de la democracia. Así es. Verbigracia, esta. Y hay un secuestro de las instituciones. Lo que está pasando hoy en el Congreso es que la puerta del pueblo, porque esta es la puerta libre del pueblo, o debía ser la puerta libre del pueblo, para que el pueblo venga a expresarse. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el actual presidente de la Cámara de Diputados era presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el ADP, que él vino y duró 2 semanas aquí, reunido con los profesores, amaneciendo aquí, protestando, prácticamente ocupando, no fuera, dentro del Congreso, y no pasó nada. ¿Y qué ha cambiado que es tan intempestiva, que es tan agreste esta respuesta? ¿Y cómo podemos calificar el estado de la democracia con esta gran influencia del Ejecutivo sobre el Poder Legislativo? Bueno, yo digo que es una práctica, porque lo que está pasando ahora viene de lejos. Por ejemplo, pero hace mucho son no se capaces veía, ¿no? los partidos de desarrollar primarias internas sin dificultades. El PLD tuvo, cuando la escogencia de los miembros del Comité Central, esa posibilidad, no la pudo hacer. Lo que hubo fue un asalto al Comité Central y al Comité Político, porque no fue una expresión libre de las bases del PLD. Sí. Ahí realmente el poder se impuso. Sí. Y es lo que está pasando con todas las instituciones. La gente dice mayoría. ¿Mayoría de dónde? Nunca ha habido mayoría. Es la imposición del poder, del dinero, de la fuerza y ahora de los militares. ¿Está muriendo nuestra democracia? Yo pienso que están tratando de hacerla sucumbir, que es diferente. Y hay fuerza luchando para impedirlo. ¿Cuál es el problema de que ustedes vengan y presenten el proyecto? No lo han podido presentar porque no tienen los votos. Para tener los votos necesitarían 148 legisladores. ¿Cuántos votos tienen ahora? Y no tienen más de 124 votos. Entonces, militarizan, forzando situaciones para crear un caos, y ese caos lo viva toda la sociedad. Detrás de todo esto, uno percibe que hay la intención también de minar el sistema de partidos. Entonces yo lo que estoy viendo ahora, usted me va a investigar el pasado, pero no el presente. Y tiene que ser medios de comunicación del exterior y de República Dominicana los que asuman ese papel y le digan, no, pero el presente es más pesado que el pasado. Vamos a verlo todo. En medio de todo este conflicto, el Congreso ocupado por Fuerzas Armadas, por policías, y en las portadas de los periódicos tenemos cosas que parecen un poema: preocupación por el medio ambiente, el cambio climático, los llamados a defender la democracia a través de los medios, a través del poder de la comunicación. Cuando vemos el fenómeno de Lilis, que lo primero que hizo cuando llegó al poder en el 87, queriendo erigirse en rey único, fue destruir a su líder, a Gregorio Luperón. Esa fue su enseña. Cojan la experiencia de ahora. Y luego entonces Lilis quería dominarlo todo. ¿Y cómo lo domina? Lo domina instrumentalizándolo. Bueno, ese es el papel que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos. Eso no lo llegó a hacer ni siquiera Balaguer. Balaguer era respetuoso de las personas, de los líderes. Le daba oportunidad para que todos se desarrollaran. Y lógicamente él tenía su estilo, que era el estilo de la época. Ahora lo que yo estoy viendo es que los periodistas que no son dados a beneficiar o a estar de acuerdo con la forma de ser y de pensar de los presentes gobernantes tienen el acoso, o son sometidos al escarnio. Sí. Y los que sí, entonces eso está muy bien. Incluso comunicadores que fueron contrarios, opositores radicales al líder del PLD, Juan Bosch, hace 40 años. Hoy son los protagonistas, defensores del actual sistema. Además, entonces, ostentan una gran prosperidad. Entonces, ¿quién es que ha triunfado?
no ha sido el PLD. Quien ha triunfado son los enemigos de Juan Bosch. Y por vía de consecuencia, lo que yo veo es una antinomia social y política en la República Dominicana, que crea un déficit de credibilidad. ¿Pudiera estarse dando el fenómeno de la personalización de la política? Sí, claro. De lo que se trata es crear un mecanismo autoritario, es la autarquía de poder. De hecho, para entrar hoy aquí ha sido una odisea. Yo No. tuve que quitarme la chaqueta porque llovía, debido a que no me permitían entrar con facilidad. ¿Por qué? Porque ha venido gente de la sociedad a expresarse, a protestar y a decir, esto no es un juego, esto no está en venta, la Constitución nos representa a todos y debe ser respetada. Simplemente por eso. Nadie ha venido con granadas, ni con bombas, nadie ha venido con piedras, ni con palos. Motoristas que han venido a dar vueltas. Incluso artistas. Un grupo de artistas, constitucionalistas, profesores de la UAS, profesores de la Facultad de Arte, a Johnny Ventura, a macanazos, senador. Entonces, bueno, usan la policía, usan los guardias, o sea, instrumentalizan la lucha política a través de las instituciones encargadas de velar por toda la sociedad. Entonces, la gente lo que dice, estos guardias y estos policías, estos organismos de seguridad y de inteligencia, en vez de estar resguardando la seguridad pública, el tema de la delincuencia, controlando el desorden que hay en la calle, en todos los pueblos, los que están es dedicados a la política. Senador, y una cosa que uno observa, en otros países a los manifestantes se les protege para que no se les rompa una uña. Aquí Claro. se les golpea. Claro. Pero entonces, cuando uno ve declaraciones del ministro de Interior que advierte que habrá más disturbios en la semana, uno se atemoriza. Claro, porque ellos lo promueven. Porque es eso lo que tenemos actualmente. Son actores políticos que en vez de representar los intereses de la sociedad, representan los intereses de su grupo. O sea, nuestro problema es seguir en el poder, no gobernar para todos. Entonces, mientras seamos así, tenemos un secuestro de la democracia. ¿Cuándo dejó de ser el interés único del Partido de la Liberación Dominicana para convertirse en un problema de todos los dominicanos? Cuando se destapó la ambición del poder. Es decir, el presidente de la República le prometió a este país, pronunció un discurso donde él dijo, le anunció a las madres, a los padres, a los jóvenes, a los niños, a toda la sociedad dominicana, que él juraba ante Dios, ante la patria, ante su familia, que este sería su último mandato, que no volvería jamás a ser candidato presidencial. Sí. Cuando él firmó un pacto con los 34 miembros del comité político, donde se comprometía a respetar los acuerdos a que se arribó para modificar la Constitución de la República. Cuando estableció en el artículo 124 de la Constitución que no habría un nuevo mandato para él, y luego se estableció en el transitorio de la Constitución del año 2015, que si él optaba por repetir en el año 2016 hasta el 2020, no podría volver en el 2020 ni siquiera a la vicepresidencia de la República. Cuando la gente vio que este hombre comenzó a burlar todo eso, comenzó a decir que sus palabras no valen, entonces la gente comenzó a pensar, bueno, pero este no es un problema del partido, este hombre en el 24 va a ser lo mismo y en el 28 va a ser lo mismo, el límite lo pone él. Hay un secuestro de la democracia y el país debe despertar a esa situación. ¿Cuál será la suerte de esta legislatura? Bueno, yo vi con pena la declaración del secretario general, respaldado por el equipo familiar que maneja el comité político. Son 4 familias, ¿no? Lo que yo veo es que la notificación que se hizo, una notificación es un acto de alguacil. Por mandato expreso, tenía 2 intenciones. En primer lugar, advertir y en segundo lugar, provocar al expresidente Leonel Fernández. Y la advertencia no tiene ningún sentido porque hay una decisión tomada.
contra la Constitución, nada. Es decir, nadie puede impedir que se asuma la defensa de la Constitución. Eso es un principio. Ustedes están librando una lucha contra Juan Bosch. Eso fue lo que pasó aquí en el año de 1963. Eso fue lo que provocó la Guerra de Abril de 1965. Entonces, ese llamado no tiene ningún sentido. Ese alto de aguacil, esa notificación no tiene ningún sentido. Lo otro, provocar a Leonel Fernández y a sus seguidores. Eso tampoco tiene sentido. Porque aquí nosotros creemos en las instituciones. En última instancia, acudiremos a ella. Y en su momento veremos quién tiene la razón. De manera que no habrá provocación por la vía legal, por la vía institucional, y los perseverantes siempre miran hacia el frente y siempre triunfan. ¿Habrá reforma o no habrá reforma? No es posible que haya reforma. No es posible por ninguna vía legal ni legítima. No es posible, y no es posible que los que creemos en la democracia participemos en propiciar eso. Muchísimas gracias, senador. Creo que ha sido un compendio de historia bien contada, de una experiencia de una persona respetuosa de las instituciones, que ha trabajado día con día, porque podemos dar ese testimonio desde la provincia, cómo se ha dedicado usted con tanta dignidad, con tanto honor a su profesión como legislador. Gracias por ser ejemplo de un buen bochista, de un verdadero militante del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Mario. Y un gran legislador. Gracias, Mario. Continuamos con Esfera Global desde el Congreso Dominicano. Regresamos. Continuamos desde los interiores del Congreso de la República Dominicana. Hoy nuestro programa es el Congreso, Casa de la Democracia, la Casa del Pueblo Dominicano, que está atravesando una situación de crisis, de vulnerabilidad importante. Y en esta entrevista especial vamos a conversar con el diputado por San Juan. Él es Henry Merán, una persona que ha jugado un papel principal y protagónico en la defensa por la Constitución. Muchísimas gracias, diputado, por aceptar esta invitación. Para mí un grato honor, Mayerly, compartir contigo y toda esta gran teleaudiencia la mañana de hoy. De Esfera Global. Así es, siempre es un grato placer y honor. El agradecimiento es nuestro y el honor, porque en un momento tan difícil, donde hemos tenido que pasar mucha dificultad para acceder aquí, para llegar a hablar con ustedes, cuéntenos cómo es el desempeño de la Cámara de Diputados en este momento, a partir de las 2 últimas semanas. Como bien sabe el pueblo dominicano, el Congreso de la República actualmente no puede desarrollar su trabajo desde el punto de vista constitucional bajo el esquema de libertad, de transparencia, de apertura a la misma ciudadanía, porque estamos sitiados, estamos ocupados por fuerzas militares y policiales. La respuesta que ha habido a esta vulneración de los principios democráticos más elementales, pues ha sido justamente el no participar votando una parte importante de la Cámara de Diputados en las sesiones que celebra nuestra ala legislativa en respuesta, en repudio a la utilización de fuerzas militares y policiales para coartar el libre ejercicio de la democracia a lo interno del Congreso Nacional. Pero es gravísimo lo que hemos podido ver nosotros personalmente aquí dentro y fuera. Este proceso de ocupación, está ocupada, la que debería ser la casa
de la democracia dominicana, donde el pueblo se puede venir a expresar, porque si no es aquí, ¿dónde? Usted ha sido ya víctima de esa ocupación y todo el país se consternó. La verdad que fue muy lamentable y expresamos aquí públicamente ese sentir. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Usted se siente ahora seguro después de que pasó esa agresión física contra usted? Nunca, por ejemplo, en democracias débiles que no tienen la madurez que entendemos que tiene la democracia dominicana, lo que está ocurriendo ni siquiera en esa democracia débil ha pasado. Usted ni en la República de Haití vecina ha visto jamás el sitio de ocupación del Congreso haitiano, pero ni siquiera lo ve en democracias también débiles como democracia africana o de lo que es la parte asiática, ¿verdad? Por el contrario, las autoridades cuidan, y eso lo comentaba en otro momento del programa, cuidan a que esos manifestantes no se les rompa una uña. Así es, así es. Pues aquí se le impide manifestarse, de ejercer sus derechos constitucionales a la protesta y la manifestación, se violan los permisos de las instituciones correspondientes autorizando esas manifestaciones, se utiliza la fuerza pública para agredir al pueblo dominicano que no quiere una segunda reforma constitucional para perpetuar absolutamente nadie en el poder. Bueno, 7 de cada 10 dominicanos se opone a una reforma de la Constitución. Así es, y esa es la encuesta de hace 2 meses, Mayerly. Si actualmente hiciéramos una encuesta, eso rondaría el 80, 85, quizás el 90%, porque estas encuestas no recogieron lo que ha pasado en el último mes en la República Dominicana, lo que ha ocurrido en este Congreso nacional, donde el Poder Ejecutivo dispone la ocupación del Poder Legislativo. Esto es algo que para quienes hemos tratado de fortalecer nuestra democracia, lo que nos hemos dedicado al estudio del derecho constitucional dominicano, es insólito. De hecho, ese es el activo más importante del presidencialismo, la separación de poderes. Sí, sin duda, y sobre todo, sitiar un Congreso que está mayoritariamente en manos del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es otro punto. Sí, ¿cómo queda el partido? Por supuesto, la agresión a los legisladores fue agresión a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando que hay compañeros que han perdido la conciencia histórica y la conciencia de la responsabilidad política, social y económica que tienen frente al pueblo dominicano, que es en definitiva quien nos ha permitido, nos ha honrado en permitirnos dirigir sus destinos. ¿Y será que el Partido de la Liberación Dominicana, exitoso, creo que en democracia sería muy difícil de igualar todo el éxito que ha acumulado el PLD, será que está a las puertas de morir de éxito? Bueno, desde luego parece que el éxito nos está afectando y nos está embriagando, sobre todo a los compañeros que ostentan las posiciones en el Poder Ejecutivo. Está claro que parece que estamos en una ruta penosa, trágica, de desmembración de nuestra organización política, que ha sido el principal instrumento que desarrolló y que dejó en desarrollo el profesor Juan Bosch. Todo esto tiene que ver, y tiene un fundamento también, en ambiciones particulares, en no tener conciencia de cuál es la responsabilidad, repito, política e histórica frente al pueblo dominicano. Porque ¿a quién se le puede ocurrir, mi distinguida Mayerly? ¿A quién se le puede ocurrir que después de una reforma constitucional en el año 2015, donde el presidente de la República la promovió, la redactó, porque esa es la verdad, lo que se aprobó en el 2015 fue redactado por el compañero presidente de la República, incluso el compañero secretario general, presidente de la Asamblea Nacional Revisora, y que en sendo discurso a la nación se comprometió, juró, reconoció que esa reforma constitucional que le diligenciaba a él un nuevo periodo presidencial iba a ser la última, porque ese era su compromiso frente a Dios, el partido, el pueblo
y hasta su familia, ahora se puede decir que entonces eso no vale nada y que hay que volver a modificarla para mantenerse en el poder. Pero peor aún, desconociendo su propia firma estampada en un documento que suscribieron los miembros del comité político el 23 de mayo del año 2015, que ahora repito, parece no tener validez. No, ahora nadie, por lo menos los compañeros que promueven la reelección, ahora lo desconocen. Y más que eso, les acusan a ustedes de que esa firma fue un asalto a mano armada. Bueno, pero vaya usted a saber, esas firmas le han procurado a esos compañeros el ejercicio del poder por 4 años. Esa firma le procuraron a ellos ser miembros del comité político, porque uno de los puntos que mantiene, del que trata este acuerdo, es que las autoridades del partido quedaron reelectas hasta el último trimestre del año 2020. Vamos a ir ahora a una breve pausa de comerciales y retornamos en el segundo bloque para seguir desarrollando este tema. Muchísimas gracias. Diputado Henry Merán en la entrevista especial de Esfera Global. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos. Gracias por su sintonía. Hoy Esfera Global se ha dedicado al tema El Congreso, Casa de la Democracia, a propósito de esta situación que mantiene en vilo a todos los ciudadanos de la República Dominicana, dentro y fuera del país, la vulnerabilidad de nuestra democracia. Estamos con el diputado Henry Merán, una persona que ha jugado un papel protagónico en la lucha, en la defensa por la democracia, incluso con su propia integridad física que se ha visto lesionada. Gracias, diputado, por aceptar de nuevo estar con nosotros. Para mí un grato honor. En este bloque me interesa que la gente conozca qué es la legislatura. Faltan aproximadamente 16 días para que se concluya. Pero cuando uno le dice eso al pueblo llano, no saben a qué se refiere. O sea, ustedes tienen la oportunidad de seguir sesionando 16 días más y ver si se aprueba o no la reforma constitucional. La Constitución de la República establece que los periodos en los cuales el Congreso Nacional permanece sesionando, en términos gráficos, trabajando, ejerciendo a plenitud sus funciones, corresponden a 150 días a partir del 27 de febrero, lo que en este caso, esos 150 días concluyen el 26 de julio a la medianoche, y la otra legislatura se apertura la segunda a partir del 16 de agosto de este año, 150 días más. Esos son los periodos en los cuales el Congreso Nacional trabaja, sesiona en términos constitucionales. En 150 días, a partir del 27 de febrero. Así es. Solamente faltan 16 días. Para que concluya, la esta legislatura. No se ha podido introducir el proyecto de reforma. Hasta ahora se ha intentado por múltiples vías, pero si no se ha introducido es claramente porque los votos no existen para la aprobación de la ilegítima, y en este caso sería fraudulenta reforma constitucional, porque la verdad es que no hay un sentimiento en el Congreso Nacional, y mucho menos lo habría en una asamblea revisora, tendente a modificar la Constitución bajo el requerimiento y los pretextos que se están planteando, porque nosotros somos representantes del pueblo dominicano y no nos vamos a abocar una gran parte de nosotros
a ir en contra del deseo del pueblo dominicano. Habida cuentas de que lo que se estaría instaurando es una dinámica reformatoria de la Constitución para perpetuar a un gobernante en el poder, porque esa es la realidad. Como legislador, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué piensa usted que vamos a hacer para dotar al Congreso de legitimidad y de otra imagen, porque está por el suelo? Ciertamente uno de los graves problemas que viene arrastrando por décadas, yo diría que es un problema insuperado por el Poder Legislativo, es el problema de percepción de la ciudadanía hacia el Congreso Nacional. Estuvimos avanzando bastante en ese tema. Es complicado romper esa percepción negativa hacia el Poder Ejecutivo de gran parte de la ciudadanía. Ahora bien, con situaciones como esta, pues volvemos al punto cero. Y vaya usted a saber, acometerse y lograrse aquí una reforma constitucional. ¿Cuáles serían las bajo consecuencias? la metodología que sabemos que solo así se podrían conseguir, está claro que sería la sepultura del Poder Legislativo frente al pueblo dominicano. Si por el sonsacamiento, el soborno, la coacción, incluso militar y policial, si bajo el vicio del consentimiento de los legisladores a través de maniobras fraudulentas se consigue reformar la Constitución, eso en esta coyuntura liquidaría la poca y maltrecha credibilidad que reconocemos tiene ya el Poder Legislativo. Y luego eso va a frente al pueblo permear el dominicano. partido. ¿Cuál será el futuro también del partido y de la partidocracia? Tenemos un sistema de partidos que en general está opuesto a este intento. Así Tenemos es. un bloque opositor completamente opuesto. Tenemos a un partido revolucionario moderno opuesto. La coalición opuesta. Los únicos Mayolín que están a favor de una reforma constitucional son los funcionarios, algunos de los principales funcionarios del gobierno dominicano. Muchísimas gracias, diputado, por estas palabras que llenan de claridad a la gente que está en sintonía con Esfera Global. Esperamos que haya una salida armoniosa, inteligente y llena de madurez política dentro del PLD, dentro de esta casa que es del pueblo dominicano, el Congreso Nacional. Gracias por aceptar tan amablemente conversar con nosotros. Muy bien, un placer. Continuamos. Como parte final del programa, y no así del tema al que le daremos seguimiento, voy a compartir el discurso de asunción a la presidencia de la Cámara de Diputados de un legislador chileno, cuya reputación política o carrera no tengo bases para comentar, pero sí, este documento que ha escrito sobre el valor del Congreso en la democracia representativa es digno de conocer. Hace 25 siglos, en una pequeña ciudad de un país minúsculo, un grupo de hombres llevaron a cabo uno de los inventos más notables y originales de la historia humana. Inventaron la democracia. Propusieron una idea que los distinguió de todos los pueblos habidos hasta entonces. La idea de que los hombres podían autogobernarse y que este gobierno no se realizaría de manera caprichosa, sino a través de leyes que ellos mismos iban a darse. A partir de entonces y a lo largo de los siglos, los pueblos civilizados se han ido preguntando: ¿cómo podemos nosotros, hombres y mujeres de nuestro tiempo, participar de esta experiencia original sin incurrir en sus limitaciones iniciales? Hoy la respuesta es muy simple. El único camino para que los pueblos se gobiernen de manera autónoma y para que todos los sectores de la comunidad puedan ser incluidos es la democracia representativa. Democracia en la que el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación. Un Congreso es sobre todo eso, el hogar y la patria de todos, ya que para funcionar en la misma medida que por parte debe gobernar con confianza, se necesita merecer esa confianza. Cuando eso no ocurre, no inspira confianza y solo cosecha desprecio ciudadano. La democracia entra en crisis y si esta entra en crisis implica una sentencia fatal para la única forma de democracia que hoy es posible. Nada bueno podemos esperar
del momento en que la democracia naufraga. Aparecen los caudillismos, surgen las fórmulas tecnocráticas de gobierno. Todas estas negaciones a la auténtica voluntad popular tienen algo en común: el desprecio de la política, y al final lo único que queda es el empeño de uno o de unos cuantos iluminados de imponer sus verdades excluyentes de las mayorías. Hasta la próxima semana.